En la clase anterior comenzamos nuestro tema de vectores. Vamos a dar solución a un sistema de vectores. Para esto necesitamos conocer el método del triángulo y el método del polígono. Tanto el método del triángulo como el método del polígono lo podemos resolver por método gráfico y por método analítico. Vamos a comenzar con el método del triángulo. Tenemos este ejemplo que dice, una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. La pregunta es, ¿cuál fue su desplazamiento y su distancia recorrida? Aquí hay dos preguntas. Desplazamiento y distancia. ¿Cuál sería la diferencia entre desplazamiento y distancia? Vamos a buscar. Si usted quiere ir del punto A al punto B, puede tener varias opciones. Una de ellas es ir por esta línea punteada y la otra opción es ir directo por esta línea o por esta flecha negra. ¿Cuál de estas dos sería la distancia y el desplazamiento? Aquí tenemos otra imagen que nos muestra precisamente la respuesta a esta pregunta. La distancia recorrida o trayectoria es todo el camino que hace para llegar de un punto a otro. Toda esta línea punteada sería nuestra distancia. Mientras que la más directa sería nuestro desplazamiento. O sea que esta línea negra sería el desplazamiento. Desplazamiento y distancia recorrida. Entonces, nuestro problema nos está preguntando cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia que recorrió. Vamos a empezar con el método gráfico. Para esto vamos a conocer los datos que tenemos. Nuestro primer dato nos dice que una persona camina 60 metros al norte. Se está desplazando esta persona, entonces estamos marcando un vector distancia 1 de 60 metros rumbo al norte. Para indicar un vector, el vector distancia 1, si se fija aquí arriba tiene una flecha. Esa flecha nos está indicando que es un vector. Esa es la anotación para el vector, ponerle esa flechita arriba. Ahora, nos da una segunda distancia. Distancia 2, vector distancia 2. Y esa distancia 2 es de 30 metros al oeste. La escribimos aquí. 30 metros al oeste. Para el método gráfico necesitamos nuestro plano cartesiano y en él vamos a dibujar estos vectores. Pero si usted se fija, tenemos 60 metros al norte y 30 metros al oeste. Si yo trato de dibujar esto en mi cuaderno, pues lógicamente no voy a poder. Necesito conocer o necesito una escala. Para trabajar con la escala voy a decir que 1 centímetro equivale a. Veo mis cantidades que son los 60 metros y los 30 metros. La cantidad más cómoda para trabajar es decir que 1 centímetro en mi escala equivale a 10 metros. Y entonces tengo que escribir mis vector distancia con la escala que tenemos. Fíjese bien. El vector distancia 1, que es de 60 metros, si mi escala es 1 centímetro, son 10 metros, pues entonces voy a dibujar un vector de 6 centímetros. Y si mi vector distancia 2 mide 30 metros, yo voy a dibujar un vector de 3 centímetros.
rumbo al oeste. Ya tengo mi escala. Ahora tengo que formar o tengo que trazar mi plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano. Y en él voy a graficar cada uno de esos vectores. Voy a graficar primero el vector distancia 1. Me dice que el vector distancia 1 está 6 centímetros rumbo al norte. Recuerde que es una persona que va caminando. Entonces, pues esa persona vamos a comenzar del origen de nuestro plano cartesiano. Esa persona va a salir del origen. Entonces, aquí tenemos el punto de aplicación o el origen de nuestro vector. Y nos dice el primer vector distancia 1, si lo recuerda, que caminó 6 centímetros al norte. Marco un vector que mida 6 centímetros. Aquí está dibujado mi vector. Si recuerda la clase anterior, dijimos que el vector tiene un origen, que es el punto donde comenzamos, aquí está. Tiene un módulo, que en este caso son los 6 centímetros que recorrió la persona. Tiene un sentido, que es la flecha que nos está indicando hacia dónde va, que en este caso es hacia el norte. Y tiene una dirección. La dirección es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal positiva, que si nosotros marcamos este ángulo de inclinación que le estoy dibujando aquí desde la horizontal positiva al vector, pues va a ser 90 grados. Entonces, aquí tenemos ya representado nuestro vector. Otra cosa importante que le decía es que la flecha no puede ir más allá de los 6 centímetros. Tiene que terminar exactamente en los 6 centímetros. Porque el vector se mide desde su origen hasta donde termina la flecha. Y recuerde que era una persona, es una persona que va caminando desde este punto, caminó 6 centímetros al norte, entonces la persona ya no está aquí. Ahora la persona se encuentra aquí en este espacio, a los 6 centímetros al norte. Luego me dice que esa persona avanza ahora 30 metros al oeste. O sea que tengo que marcar 3 centímetros al oeste. Dijimos que la persona ahora está en este espacio. Ahí marco el origen de mi nuevo vector y tengo que avanzar 3 centímetros rumbo al oeste. Recuerde que tenemos norte, sur, este, oeste. Y ahí tenemos dibujado nuestro vector distancia 2, 3 centímetros al oeste. Ahora la persona ya no está aquí. ¿Por qué? Porque ya caminó hacia el oeste. Ahora la persona está en este punto, ahí donde se lo estoy señalando con la manita. Me pregunta cuál fue su desplazamiento. Como ya lo vio acá en la imagen, el desplazamiento pues es la distancia más corta entre un punto y otro. Entonces pues vamos a marcar esa distancia. Para marcar esa distancia, siempre la voy a marcar desde el punto de origen de mi primer vector, o sea, desde donde empezó a caminar la persona, en este caso, que es el origen de mi plano, en este caso también. A partir de ahí y hasta donde terminó su recorrido la persona. Ahí. Esa distancia, bueno, más bien, este vector me está marcando el desplazamiento de esta persona. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue su desplazamiento? O sea, ¿cuánto vale esa distancia que estoy marcando ahí? Pues vamos a medirla. Aquí me voy a apoyar de un segmento, quizá pierda algo de precisión.
pero ahorita lo checamos con la parte analítica. Aquí me dice que mi vector desplazamiento, que es este que tenemos aquí, ese vector entre negro y rojo tiene el valor de su desplazamiento es 6.71 y recuerde que estamos trabajando aquí en centímetros. Entonces aquí tengo que decir vector desplazamiento. A ese vector desplazamiento también se le llama resultante. Entonces vamos a ponerle su nombre. Resultante, borro esto, porque necesito la barra. Resultante, la resultante la identificamos con una R mayúscula. Resultante va a ser igual a 6.71 centímetros, porque estamos trabajando en centímetros. Muy bien. Pero recuerden que esto está a escala. Entonces, como esto está a escala, me dice que 1 centímetro son 10 metros. Si tengo 6.71 centímetros, vamos a su calculadora, 6.71 centímetros, lo voy a multiplicar por 10 para dar mi resultado ahora sí en metros. La resultante de este vector es de 67.1 metros. Esta es la resultante o el desplazamiento de mi vector. Aquí vamos a escribirlo. El desplazamiento es de 67.1 metros. ¿Y qué distancia